Impulso. Salude a su hermano, el que está al lado suyo. Dígale: Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 21 en adelante. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Señor, bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos, sin dejar de bendecir al Señor. Gloria a Dios. Ya nuestros labios están para bendecir al Señor ya. Amén. Mire, no hay nada más loable que hablar con argumentos. El argumento es el análisis que se ha hecho sobre un determinado tema y que se habla con veracidad, se habla con pruebas, con objetividad. Una persona que habla con argumento es una persona que conoce las cosas, porque cualquiera puede hablar cualquier cosa, pero hay que tener argumentos. El argumento representa la base de la prueba, la cual constituye una garantía de veracidad. Hemos leído un pasaje que se nos habla de un tema del cual quiero tratar, que es el tema del apostolado, los apóstoles. Muchas personas tienen afirmaciones diferentes. Unos, por ejemplo, dicen que los apóstoles solo fueron 12 y que de ahí no hubo más apóstoles. Otros dicen que fueron más apóstoles, conforme lo dice Efesios 4:11, que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, maestros, etc. Y esta situación ha llevado a que en este último siglo se nombren a sí mismos y nombren a otros como apóstoles de Cristo. Hay organizaciones que declaran el apóstol fulano de tal, el apóstol mengano, y para ellos son apóstoles. La palabra apóstol viene de un término griego que significa enviado. Pero el apóstol es más allá que esa interpretación etimológica.
es decir, de la palabra griega, va más allá. El apostolado tiene ciertos requisitos que no lo tiene ningún otro ministerio. Los demás ministerios no tienen esos requisitos tan fuertes, porque hay dos requisitos importantes y podemos llamar hasta tres. Una, que haya estado con el Señor recibiendo las enseñanzas de Cristo. Y dos, que sea testigo de su resurrección. Y por supuesto, tenga el llamado del Señor para este ministerio de apóstol. Si esos requisitos no están dentro de una persona que se autoproclama apóstol o que lo proclaman apóstol, si esos requisitos no están, no puede ser apóstol. Por eso de ahí se desprende el principio de que los apóstoles fueron establecidos para establecer las bases doctrinales del principio de la iglesia del Señor. Es decir, ellos fueron los pioneros por mandato de Cristo para establecer los fundamentos. Por eso leemos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Mantenga abierta su Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, gloria al Señor, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y cuando habla de profetas, no se refiere a los profetas del Nuevo Testamento, sino a los profetas del Antiguo Testamento, que fueron los que hablaron, inspirados por el Espíritu de Dios y por mandato divino, para establecer pautas y normas principales para el pueblo de Israel. Y luego los apóstoles establecen un fundamento sobre la base de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos 1 Corintios 3, descubrimos que San Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro sobreedifica encima. Es decir, el fundamento es algo que no puede ser colocado varias veces, ni siquiera dos veces. En cualquier casa, en cualquier edificio que se haga, que se construya, usted no puede poner dos veces el fundamento. El fundamento se pone solamente una vez, que son las bases. Sobre ese fundamento se edifica el edificio, se construye la casa. Usted no puede poner un fundamento en el techo, ni en las paredes. El fundamento es el que sostiene toda la estructura, es la base. Entonces los apóstoles establecieron el fundamento doctrinal. Los apóstoles tenían algo muy particular. Los apóstoles eran enseñados por el Señor. Ellos tenían una revelación de la palabra. Por 3 años y medio, Jesucristo nuestro Señor estableció estos principios en el corazón de sus apóstoles, de sus discípulos. Sus discípulos eran 12. En Apocalipsis, cuando se habla de los muros de la ciudad, dice que los cimientos de la ciudad celestial son 12.
que son los cimientos, y en ellas están escritas los nombres de los 12 apóstoles. Es como decir o hablar de Israel. La Biblia dice que la ciudad tiene 12 puertas y cada una tiene el nombre de las 12 tribus de Israel. Israel no tiene una 14ª, 15ª tribu. No, ellos son solamente 12 tribus. A pesar de que una casi fue extinguida, que fue la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín casi fue extinguida, pero quedó una parte, quedó la mitad de la tribu de Benjamín. Pero se le sigue contando porque Benjamín es un hijo de Jacob. Entonces, cuando se habla de las 12 tribus de Israel, no se le puede añadir una tribu más, ni se le puede quitar. Son solamente 12 tribus y las 12 conforman el pueblo de Israel, que son el fundamento de la fe del Antiguo Testamento. Cuando se habla de los apóstoles, se habla de 12. Pero según las Escrituras, uno de ellos, llamado Judas Iscariote, que fue llamado para ser apóstol, traicionó al Señor y murió. Por lo tanto, quedaron 11. Los discípulos consideraron, de acuerdo a la profecía de uno de los salmos, que decía que alguien debía tomar el oficio de ese hombre que por su iniquidad había muerto. Ya los salmos hablaban del traidor, ya hablaban de Judas, no con su nombre, pero hablaban del traidor, y que otro debía tomar su oficio, como lo vemos en Hechos capítulo 1, ¿no? Bendito el Señor. En el verso 20 dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Entonces, basado en esta profecía bíblica, en esta palabra profética, los apóstoles, que en ese momento eran considerados pues los discípulos, los enviados, ellos consideraron que había que reemplazar a Judas, pero no sabían cómo hacerlo. No vemos a ninguno de ellos pedir dirección divina ante un asunto tan relevante, porque de principio, quien establece los apóstoles no es el hombre, ni es la suerte como ellos echaron, sino el Señor. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 4, descubrimos que dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y en esos dones que el Señor da están los dones ministeriales, porque hay dos clases de dones: los dones del Espíritu Santo y los dones ministeriales. Los dones del Espíritu Santo son 9. Los dones ministeriales son 5. Y aparte de eso, están los talentos humanos, que no es un don dado por Dios, sino que es un talento natural que muchas veces viene de nacimiento. Por eso cuando vemos a alguien talentoso, desde niño decimos: este muchacho nació con ese talento, ¿no? Y es verdad, nació así, con ese talento, con esa capacidad. Es un don natural, no sobrenatural, sino un don natural
que se le conoce como talento o virtud. Todos tenemos un talento natural. Podemos tener uno o varios talentos. Hay personas que son multifacéticas. Es decir, pueden realizar varias cosas y lo hacen muy bien. Es un talento que tienen, pero es de orden natural, no sobrenatural. Pero cuando hablamos de los dones del Espíritu y cuando hablamos de los dones ministeriales, estamos hablando de dones sobrenaturales ya, que vienen del cielo y que son dadas por Dios después de nacer la persona. La persona no nace con esos dones, eso lo da el Señor. Y dentro de los dones hay jerarquías. Por ejemplo, en los dones del Espíritu Santo, que son 9, dice el apóstol Pablo: procurad los mejores dones. Si dice los mejores, es porque dentro de la categoría de dones hay dones que sobresalen más que otros. Pero sobre todo dice que profeticéis. Para Pablo la profecía era un don por excelencia. Entonces quiere decir que hay jerarquía, aun cuando todos los dones del Espíritu son importantes y son buenos y son notables y loables. Pero hay dones que tienen mayor relevancia. Porque si bien es cierto el don de género de lengua es una bendición, más bendición es profetizar. Más bendición es esa. Entonces, Pablo dice que si alguno habla en lenguas, está muy bien, pero procure interpretarlas, dice, ¿no? O sea, procure que ese lenguaje extraño, inspirado por el Espíritu Santo, tenga interpretación para que sea entendible a todos los presentes. Eso le da jerarquía al don de interpretación de lengua, que se convierte en profecía. Porque el don de profecía está establecido de dos formas: a través del hablar en lenguas acompañado del don de interpretación de lenguas, que lo convierte en profecía, y el don de profecía que no requiere hablar en lenguas, sino es simplemente una voz directa en el idioma vernáculo, en el idioma del país. Así dice el Señor y plan, plan, plan. Eso es profecía. Mientras que el otro tiene que haber las dos intervenciones de dos dones, el don de género de lengua y el don de interpretación de lengua, para que se convierta en profecía. Pero ambas tienen el mismo final. Y dentro de los dones ministeriales, así como en los dones espirituales hay jerarquía de dones, en los ministeriales también. Y el apostolado es el don ministerial por excelencia. Porque los apóstoles fueron los iniciadores, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, a fundar las iglesias en el mundo. Y ellos tenían cualidades que no la tenían cualquiera. En ellos había siempre un respaldo extraordinario de sanidades, de milagros, y también de imponer las manos para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, los apóstoles tenían esa cualidad. Si había un creyente que no tenía el bautismo en el Espíritu Santo, ellos le imponían la mano y al instante recibían el bautismo en el Espíritu Santo. Fluía a través de ellos esa autoridad, ese poder. Eran apóstoles. Los apóstoles tenían la revelación de la palabra de Cristo, que, como dije, por 3 años y medio enseñaron.
y que también el Señor a través de su Espíritu Santo, como él mismo lo dice, cuando venga el Consolador, él tomará de lo mío y os lo hará saber, hablando de la revelación de la palabra de Cristo y hablando de que el Espíritu Santo os hará recordar las cosas que yo os he enseñado. Y las cosas que el Señor les había enseñado son lo que ellos luego lo transcriben o lo escriben o lo plasman por escrito como base doctrinal, como base de la fe cristiana. Los apóstoles tenían esa revelación, tenían ese conocimiento. Estos dos hombres que están aquí considerados como Matías y también el otro Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, los dos eran buenos hermanos, buenos creyentes, usados por Dios. Pero Dios no los llamó al apostolado. Ese fue Pedro y los demás que sacaron una conclusión a base del Salmo y decidieron echar suerte diciendo: Señor, el que caiga la suerte, ese es el que tú has escogido. Pero las cosas no funcionan así en los ministerios. La suerte puede ser usada en una situación irrelevante, no con el ministerio. El ministerio es algo que solamente Jesucristo lo da, no lo da nadie. Entonces ellos acá cometieron un error al nombrar a Matías como el sucesor de Judas y como el número 12 en el apostolado. Pero después de ese hecho, nunca más se mencionó a Matías. Matías no figura en ninguna de las epístolas. Matías no tiene ningún hecho trascendental. Simplemente se menciona su nombre el día que lo nombraron y ahí desaparece Matías. Pero sin embargo, va pasando el tiempo y Dios escoge a Saulo de Tarso y lo convierte en el apóstol Pablo. Y Pablo reunía las condiciones para ser apóstol, porque Cristo, dice la Biblia, por las mismas palabras de él en el Gálatas, dice que cuando él tuvo la experiencia de salvación con el Señor que se le manifestó en el camino, dice que enseguida comenzó a predicar de Cristo, pero que luego el Señor se lo llevó a Arabia. Y allí en Arabia directamente el Señor le enseñó todo lo que le había enseñado a los demás apóstoles. Directamente, porque yo no recibí el evangelio de hombre alguno, dice Pablo, sino directamente del Señor. El Señor le revela a Pablo todo el evangelio. Él tiene la experiencia de ver al Señor enseñándole directamente, así como el Señor le enseñó directamente a los demás apóstoles o discípulos que él escogió, que fueron los 12. Y con esto el Señor estaba colocando a Pablo como el 12º apóstol, el 12º apóstol. Y también Pablo hace mención en todas las epístolas, cuando él se refiere escribiendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre. Esta expresión en los inicios de sus cartas es una expresión de autoridad y de veracidad en lo que Pablo va a escribir. Es como que Pablo está diciendo, por si acaso, lo que yo voy a enseñar, lo que yo voy a escribir, lo estoy haciendo como apóstol de Jesucristo. Yo soy una persona que tengo lo que tengo y hago lo que hago
por mandato de mi Señor, porque yo soy apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por mi Señor Jesucristo. Y con esa autoridad, Pablo escribe. Pablo también dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia del Señor. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y me considero el último de los apóstoles. Bendito el Señor. Entonces, cuando nosotros analizamos las cartas de Pablo, descubrimos que Pablo es el que más habla de doctrina. Es el que más establece los fundamentos de la fe cristiana. La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento son de él. El mismo Pedro reconoce a Pablo diciendo que los escritos, las verdades de nuestro hermano Pablo, son tan profundas que los indoctos lo tuercen. O sea, Pedro está reconociendo en Pablo una capacidad superior a él mismo que caminó con Jesús. Está reconociendo que el conocimiento de Pablo era un conocimiento mayor que el de él y de los demás apóstoles. Y que sus escritos tenían una profundidad espiritual tan grande que aquel que no tenía la base, el conocimiento pleno, no lo iba a entender tan fácilmente. Y es lo que está ocurriendo hasta el día de hoy. Hay gente que malinterpreta muchas palabras de Pablo. Entonces, la relevancia del ministerio de Pablo era tal que no cabe duda que él era el 12º apóstol de nuestro Señor, que él ocupó el lugar de Judas Iscariote, no Matías. Matías no figura en nada. Matías no funda ni una iglesia, requisito indispensable en los apóstoles. Ahora, también entiendo que pueden haber otros apóstoles, porque algunos son considerados en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, bendito el Señor, verso 14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Cuando lo oyeron los apóstoles, ¿y a quiénes se está refiriendo? A Bernabé y a Pablo. Pero Bernabé no está considerado dentro de los 12 apóstoles. Pero en esta ocasión, Lucas está traduciendo, porque es Lucas el que escribe el libro de los Hechos. Entonces, él está traduciendo y está colocando a Bernabé como un apóstol. Puede que Lucas está interpretando de esa manera, porque Bernabé no figura en el apostolado. Y él está haciendo una referencia por la presencia de Pablo, que sí era apóstol. Cuando lo oyeron Bernabé y Pablo, que eran apóstoles, los apóstoles, Bernabé y Pablo. Entonces, la gente dice, los teólogos dicen, ¿ves? El apostolado continúa porque Bernabé es nombrado apóstol. También la Escritura dice que se declara al hermano del Señor como apóstol. Y dice que cuando Pablo llegó a cierto lugar no estaban los apóstoles, solo
el hermano del Jacobo, el hermano del Señor. Y da la figura como que el hermano del Señor era apóstol. Pero da la figura, no está diciendo que lo era. Por esas palabras se dice que hubieron más apóstoles. Y luego está el capítulo 4 de Efesios, verso 11, donde dice: constituyó el Señor a unos apóstoles, a otros profetas y maestros. Pero cuando usted lee el contexto, está hablando del inicio de todos ellos. El inicio. Él no está hablando cuando la iglesia ya está formada. No, él está hablando del inicio. Por eso dice que cuando el Señor murió, descendió a las partes más bajas de la tierra. Y luego llevó cautivo la cautividad. Y estando en el cielo, repartió dones a los hombres y constituyó. Está hablando del principio, cuando Él resucita y llega al cielo y Él derrama los dones. Porque los dones son dados por nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había llegado sobre los apóstoles, sobre los discípulos. El Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés. Por eso el Señor les dice: no salgan de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Ellos eran los discípulos, estaban allí, pero el Señor iba a repartir los dones, tanto espirituales como ministeriales, con la llegada del Espíritu Santo. Y cuando dice que dio dones a los hombres, está hablando de ese momento. Está hablando del momento en que el Espíritu Santo desciende. Y al mismo tiempo cumpliéndose lo que Él le prometió a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bendito sea el Señor. Y cuando dice mora con vosotros, la palabra con indica fuera. Cuando el Señor dice: les enviaré otro consolador, ¿cuál era entonces el consolador primero? Porque está hablando de un segundo consolador. Dice: les enviaré otro consolador. ¿Quién era el consolador primero? Pues Él mismo, nuestro Señor. Él era el consuelo, Él era la fortaleza, Él era el del poder, Él era el de la autoridad, Él era el Salvador, Él era el que los escogió, el que los buscó, el que los llamó. Él era el que los protegió. Como dice el capítulo 17 de Juan: Señor, de los que me diste ninguno se perdió, a cada uno los guardé en tu nombre. Él los guardaba, Él los cuidaba. Pero ahora el Señor iba al Padre. Y como Él mismo lo dice: conviene que yo me vaya, porque si no el consolador, el otro consolador, no vendría. Entonces era necesario que el Señor se fuera, pero en su reemplazo quedaba el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo llega cuando Jesús parte al cielo. Y pasan los días, porque el Señor se los dijo: no salgan, no se muevan de Jerusalén, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ellos se fueron al aposento alto y esperaron. Y pasaron los días, las semanas, y no venía el Espíritu Santo. Eran un grupo como de 500 personas, 500 discípulos, entre hombres y mujeres. Y como no venía el Espíritu Santo, comenzaron a desertar, comenzaron a irse. Porque pasaron semanas y no llegaba y no había nada. Ellos pensaban que parece que las cosas no son como se decían.
Porque estamos acá, ya no sabemos qué hacer, tenemos trabajo, tenemos familias, tenemos que atender a nuestra responsabilidad, ya no puedo quedarme. Y comenzaron a irse y de los 500 quedaron solamente 120. Pero esos 120 perseveraban unánimes allí. Y entonces en el día de Pentecostés, que era la fiesta de la cosecha, que se celebraba cada 50 años en los judíos, dice que de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa. Imagino que las puertas y las ventanas se abrieron de par en par con la potencia del viento. Y ellos no estaban de rodillas orando, ni estaban cantando, ni estaban de pie, estaban sentados como están ustedes. Pero cuando ese viento recio sopló y llenó la casa, porque la casa se llenó de esa gloria, porque el Espíritu Santo transmite la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios quería hablar a su pueblo, la chequina de Jehová, que es la nube de Jehová, la gloria de Jehová, descendía. Y cuando descendía la gloria, Dios hablaba. Eso lo hizo al pie del monte del Sinaí y también lo hizo en el templo que Salomón había edificado. El templo se llenó de la nube, de la gloria de Jehová, de la chequina de Jehová. Y cuando se llenó, Dios habló. Bendito el Señor. Yo tengo una experiencia preciosa en mi vida de eso, pero no les voy a hablar de eso. Entonces, en el día de Pentecostés, vino como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa. O sea, se llenó de ese viento que no era el aire de la calle, era el viento del Espíritu de Dios. Era el Espíritu de Dios entrando en aquel aposento. Y se aparecieron lenguas de fuego repartidas sobre cada cabeza de los discípulos que estaban ahí sentados. Lenguas de fuego literales, que el que estaba detrás miraba sobre la cabeza del que estaba delante una flama de fuego y en el otro igual, y todos tenían esa llama de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a brincar, comenzaron a saltar, comenzaron a hablar en un lenguaje desconocido para ellos. Comenzaron a profetizar. Aparecieron los dones. Fue una algarabía tan grande que fue como un estruendo por la gritería, la alabanza, el salto, el brinco que había allí en esa casa, que se escuchó a distancia. Y toda la gente que había venido de todas partes del mundo para adorar en esa fiesta, judíos que vivían en Mesopotamia, en el África, en el Ponto, más allá de Cirene, que habían llegado para adorar, escucharon la bulla y fueron a ver qué pasaba y oyeron que hablaban cada uno en su lengua de ellos, de estos extranjeros, y hablaban las maravillas de Dios. En ese momento se cumple la profecía de que el Señor iba a derramar el Espíritu Santo
Y se cumple lo que Pablo está hablando en el capítulo 4 de Efesios, que él subió a lo alto y dio dones a los hombres. El apóstol Pedro, en el capítulo 2 de los Hechos, después de este estruendo y que la gente se agolpó, Pedro comienza a hablar. Capítulo 2, luego capítulo 3. Él comienza a hablar y él hace un relato del rey David. Y él declara y dice que David profetizó y que el Señor, que está sentado a la diestra del Padre, es el que ha derramado, dice, el Señor es el que ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, estos dones, esta manifestación sobrenatural es lo que Cristo prometió y ha derramado, porque esto es el cumplimiento del profeta Joel, que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros siervos y vuestras siervas profetizarán. Y Pedro hace ese relato. Pedro está lleno del Espíritu Santo. Pedro está bajo la unción del Espíritu. Él está recordando todo por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo lo está guiando a toda verdad en esa predicación. Está colocando los versos, las historias, los contextos de una manera ordenada para que Pedro pueda explicarles a ellos lo que está pasando. Eso es lo que pasa en una prédica. En una prédica no es que el pastor viene aprendido todo lo que va a hablar. El pastor solamente tiene el tema y estudia en cuanto al tema, pero hay muchas cosas dentro de la prédica que el pastor no se imagina que va a decir. Pero el Espíritu Santo, en el momento de la predicación, nos va llevando a toda verdad. Y va colocando los textos, y va colocando la historia, y va colocando los fundamentos. Y es el Espíritu de Dios el que arma prácticamente la predicación. El pastor es simplemente un canal por el cual el Espíritu Santo declara verdades de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que el pastor no tiene gloria ninguna. La gloria es del Señor. Ahora, estos dones son derramados y Dios establece el apostolado. 12 apóstoles comienzan a trabajar dentro de Jerusalén. El Señor les dijo en el capítulo 24 de Lucas, si no me equivoco, verso 49, Él les dice: no salgan de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Y luego dice en el libro de los Hechos: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya el Señor, por medio del Espíritu Santo, está estableciendo las pautas de lo que ellos tenían que hacer. Empezar en Jerusalén, continuar en Judea, luego entrar a Samaria y de ahí hasta lo último de la tierra. Y los discípulos principales, los 11, porque Judas había muerto y Pablo todavía no se convertía, él aparece en el capítulo 8, 9 de los Hechos. Los apóstoles, que eran 11, entienden perfectamente el mandato. Ellos comprenden cuál era la voluntad del Señor: predicar el evangelio a toda criatura, empezando desde Jerusalén.
y continuar por Judea, y le da las pautas, les pone un orden, un ejemplo de ciudades, para que ellos entiendan que lo que el Señor quería era que ellos llegaran al mundo entero. Y que sí podían llegar al mundo entero, no necesitaban que pasaran muchos años, podían llegar. En la vida que les quedaba a ellos, podían llegar. Ellos lo entienden, ellos lo captan. Por eso es que ellos se apresuran y dicen, para dar cumplimiento a esta situación, tenemos que nombrar a uno, porque el Espíritu Santo va a venir. Necesitamos completar el número de los 12, porque el Salmo proféticamente lo declara. Y echan suerte, y la suerte cae en Matías. Pero como dije, Matías desaparece del mapa. No existe Matías ya después de ahí. Cuando aparece Pablo, Pablo tiene todas las características de apóstol. Y cuando nosotros leemos capítulo 21 de Apocalipsis, ahí logramos ver que la ciudad tiene 12 fundamentos que cada uno lleva el nombre de los apóstoles. De hecho, Judas no está ahí. Y para que en el cielo solamente hayan 12 fundamentos, es porque solo habían 12 apóstoles. Porque si en el cielo hay 12 nombres que son las 12 tribus de Israel, es porque solamente hay 12 tribus. Y si en el cielo los fundamentos de la ciudad tienen el nombre de los 12 apóstoles, es porque solamente hay 12 apóstoles. Entonces, ellos son el fundamento, que como dije, solo se establece una vez. Fueron escogidos como apóstol para esa misión: establecer el fundamento doctrinal, fundar las iglesias con todo el respaldo divino, incluido la imposición de manos para el bautismo en el Espíritu Santo, y ser los líderes principales de toda la obra. Recuerden que en la cristiandad solamente había una iglesia, los cristianos. Con los años, al morir los apóstoles y al venir las persecuciones y todo lo demás, las cosas fueron cambiando. Y si usted se da cuenta, desde la muerte de los apóstoles, estoy hablando de hace 2000 años atrás, desde la muerte de los apóstoles hasta el día de hoy, nunca en la historia de la iglesia, en ningún escrito de los hombres que han hablado de la historia de la iglesia, se menciona a ningún apóstol. Nadie, ni San Agustín, ni los grandes hombres que surgieron en la Edad Media, ni los grandes evangelistas y los grandes misioneros, nunca ninguno se autotituló apóstol ni mencionó jamás a ningún apóstol. Esto ha venido recién en la era moderna nuestra. Pero en toda la historia de la iglesia no se menciona a ningún apóstol. Porque no lo había. Porque ya el fundamento estaba dado. Ya los apóstoles habían cumplido la misión. El mundo entero fue evangelizado por ellos.
Cuando Pablo todavía no aparecía en escena, Pedro se había centrado en Jerusalén junto con los demás apóstoles. No era esa la voluntad de Dios. Dios no quería que se quedaran ahí. El Señor había dicho Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, no se pueden estancar acá, tienen que salir. Y cuando Pedro y los demás se centraron solamente en Jerusalén, el Señor se manifiesta un hombre pagano llamado Cornelio, que era un centurión romano. Y le habla a Cornelio, se le aparece el ángel, envía a alguien a Jope. Allí hay un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Llámalo, él te explicará las cosas del Señor. Ellos eran paganos. Pero Cornelio se había convertido al judaísmo, pero era un gentil convertido al judaísmo. El propósito de Dios era llegar a los gentiles. Era empezar desde la casa de Cornelio para que los gentiles conocieran el evangelio. Y Pedro fue llamado porque un lienzo bajó en la azotea donde él estaba, donde habían cuadrúpedos, reptiles, animales inmundos. Y la voz del Señor le dice: Pedro, mata y come. Pedro dice: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo no puedo comer esos animales, son inmundos. Pero el Señor le dice: lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Pedro no entendía esta visión, él no entendía qué es lo que Dios le quería decir o le estaba mostrando. ¿Cuándo fue que lo entendió? Cuando vinieron a buscarlo y el Señor le dijo: ve con ellos a casa de Cornelio. Y Pedro llegó. Y cuando Pedro comenzó a hablar a toda esa gran cantidad de gente que Cornelio había reunido, entre familiares, amigos, colegas de milicia, etcétera, mientras él hablaba, cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lengua y a profetizar. Y Pedro se asusta, Pedro se sorprende de que sobre los gentiles haya esta manifestación. Entonces recién Pedro entiende y dice: esto es lo que el Señor me estaba mostrando en la visión cuando me dijo: mata y come. Y yo le decía: no puedo comer eso porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y el Señor me dijo: lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Como diciendo: tienes acceso a los gentiles. Quiero que tú prediques a los gentiles, que salgas de Jerusalén. Pero Pedro, a pesar de que entendió el mensaje, no le predicó a los gentiles. Regresó a Jerusalén y ahí se quedó otra vez. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para que la iglesia no se quedara en Jerusalén? Levantó una persecución contra los cristianos. Y los cristianos tuvieron que salir huyendo. Y entre ellos Felipe, el diácono, que también había salido huyendo. Vio un carruaje que llegaba donde él, y él vio a aquel hombre leyendo al profeta Isaías. Y Felipe se acerca al eunuco, que era un principal, un hacendado, uno que trabajaba para la reina de Candace, que está en Etiopía. Parece que era un hombre de color, porque todos los etíopes eran negritos. Y cuando Felipe lo ve, le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo entenderé si no hay quien me enseñe, no hay quien me explique? Entonces Felipe subió al carruaje y el hombre que estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías, que habla de la muerte del Señor y todo, dice: ¿de quién está hablando acá? ¿Está hablando de él mismo o de quién? Y entonces desde esa escritura
Felipe le empieza a explicar hasta los tiempos de él. Mire cuánto tiempo pasó. Ellos iban en el carruaje. El Espíritu de Dios estaba manifestando una voluntad. La voluntad era que el Evangelio llegara a los gentiles, que llegara hasta Etiopía, hasta lo último de la tierra. Este gentil era importante. Si él se convertía, en Etiopía se iban a convertir. Cuando parece que Felipe le habló sobre el bautismo en agua, justo pasaron por un lago y el eunuco dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, nada. Entonces los dos entraron al agua y Felipe lo bautizó. Y él, por supuesto, para ser bautizado tenía que creer en Cristo. Se convirtió aquel eunuco, subió a su carruaje, pero el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Felipe ya no siguió con él, desaparece. Y aparece en Azoto, por allá por Samaria. O sea, ocurre un hecho de teletransportación. Desaparece Felipe y aparece en otra ciudad por Samaria. Y el eunuco siguió gozoso su camino ya como cristiano. En otra oportunidad le hablaré lo que pasó después con él. Cuando Felipe está en Samaria, él empieza a predicar a los samaritanos. Los samaritanos comienzan a recibir la palabra de Dios y comienzan a ver sanidades y milagros. Y de repente las multitudes comenzaron a escuchar y cayó el Espíritu Santo. Y los samaritanos, muchos de ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, profetizaban. Porque esa era la voluntad de Dios. Que se predicara el Evangelio a toda criatura, y sigue siendo esa la voluntad de Dios. Que se predique el Evangelio a toda criatura. Por eso que las redes sociales son una bendición muy grande, que mucha gente no lo ve, no lo entiende. Lo que nosotros podemos hacer en forma personal, sea en el templo o en la calle, es para un grupo de personas, pero las redes sociales son millones de personas. Que el Evangelio llega, la palabra de Dios llega. El diablo está desesperado por esto. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Distorsiona y hace surgir y aparecer pseudos ministerios, sean pastorales, de apóstol, de profeta, de lo que sea, hablar un montón de herejías que parecen de Dios. Y el que no estudia la palabra de Dios, pues acepta todo lo que escucha, sin entender que está hablando herejías. Está fuera de la verdad divina del Evangelio. Por eso que a veces yo intervengo en los WhatsApp, tratando de hacer ver que aunque parece bonito, y aunque suena muy espiritual, está errado. Está errado. Porque eso es lo que hace el enemigo. Colocar mensajes cerrados para confundir. Y como dice el apóstol Pablo, llegará el tiempo en que la gente tendrá comezón de oír y se irán a las fábulas, a los cuentos, porque a la gente le gusta lo sensacional. Le gustan los brincos, que la gente dé volteretas en el aire, caigan parados, o que le digan el Señor dice tal, 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 o que caigan de cabeza, que eso le gusta, atrae. Pero
lo que se analiza es la esencia del mensaje. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque volteretas, la gente puede correr. Si yo me pongo a correr aquí, como seguro va a haber uno o dos que también me va a seguir. Y vamos a corretear por todas partes. Y el que viene corriendo no sabe ni por qué está corriendo, pero bueno, el pastor está corriendo, hay que correr con él. Hay que saltar como él. Tal vez para algunos sea importante eso. Y no me interesa si la gente corre. Pero sí me interesa lo que le están enseñando. Sí me interesa la doctrina, la enseñanza. Hay gente que enseñanzas que no son doctrinales lo ponen como doctrina. Y la Biblia no habla de eso. Pero para ellos es doctrina. La gente tiene comezón de oír. Todo el mundo escucha mensajes de católicos, evangélicos, protestantes, de todo tipo. Están en las redes sociales. Pero la mayoría de ellos están disfrazadas de herejías. Están disfrazadas de herejías. Pablo advirtió, dentro de vosotros mismos surgirán falsos profetas, falsos maestros, que dañarán el rebaño con historias y formas y cosas que parecen que fueran de Dios y no lo son. El mismo anticristo con el falso profeta dice que harán grandes señales y prodigios y engañarán aún a los escogidos. Y es el anticristo. La voluntad de Dios es que los gentiles conocieran, y para esto el Señor había preparado la gente, porque ese Felipe era uno de los discípulos de los apóstoles. Los apóstoles habían enseñado, habían predicado y surgieron muchos hombres de Dios, como Felipe, como Esteban, que murió, que fue el primer mártir. Pero si usted lee ese capítulo 7 de los Hechos y lo ve a Esteban predicar, miren el conocimiento que tenía este hombre. Es extraordinario el conocimiento de Esteban. Y cómo el Espíritu Santo lo tomaba, a tal grado que cuando lo mataban, vieron su rostro como el de un ángel. ¿Y de dónde surge Esteban? De la predicación de los apóstoles. ¿De dónde sale Timoteo? Pablo dice, hijo mío en la fe, yo conocí a tu madre Eunice, a tu abuela Loida, y te impusimos las manos los del presbiterio para que seas pastor. Timoteo era un discípulo, llegó a ser un gran pastor, un tremendo hombre de Dios, producto del ministerio de los apóstoles. Quiere decir que lo que Cristo había transmitido en los apóstoles lo transmitían a los demás. Y así ha ido pasando de generación en generación. Siempre ha habido un remanente que lleva la verdad. A pesar de tanta falsedad, a pesar de tanta herejía, hay quienes llevan la verdad. Hay quienes sí están llevados por el Espíritu Santo de Dios. Están guiados por el Espíritu de Dios. No con volteretas ni fachotadas de esas, sino con la verdad del Evangelio. Y esas enseñanzas calan profundo porque es la palabra de Dios. Es la semilla que brota y comienza a crecer dentro del alma del creyente. Ese es el fundamento.
Pablo dice en 1 Corintios 3, nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto por los apóstoles. Y si alguno colocara otro fundamento que no es el correcto, Pablo hace una alegoría y habla de ciertas obras, ciertos hechos que están comparados como heno, papel, hojarasca, que cuando viene el fuego se destruye. Pero también hace la comparación con piedras preciosas como el oro, la plata y las joyas. Viene el fuego y se vuelven más puros. Entonces, Pablo dice que si alguno no coloca el fundamento o no sobreedifica bien sobre el fundamento, que es Jesucristo, la piedra angular, la piedra principal del ángulo, sus obras serán quemadas. Será desbaratado. Yo les digo, cuando hay un ministerio verdadero, ese ministerio no cae. Ese ministerio permanece. Y ese ministerio tiene fruto. Ese ministerio tiende a crecer. Cuando hay uno que no tiene un ministerio, que puede ser un buen hermano, puede ser una persona santa y todo lo demás, pero no tiene el ministerio, puede estar años y no crece la obra. A pesar de que es un buen hermano, la obra no crece, no hay revelación de la palabra, no hay fruto. De hecho, la palabra de Dios que se da a través de un ministerio real dependerá del terreno de tu corazón. Cada uno va a asimilar esa semilla. La semilla es buena, la palabra es buena, pero puede que el corazón no. Y por eso la Biblia da la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, es un buen sembrador. Tiró la semilla, cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Otra cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Otro cayó en pedregales, no tuvo profundidad y se secó la raíz. Y otra cayó en buena tierra y dio fruto a 30, a 60 y al 100%. Y de hecho, la semilla es representada por la palabra de Dios. Y el terreno es representada por el corazón del hombre. Porque dice que éste oye la palabra de Dios, pero no la toma en serio. Y vienen las aves, vienen la gente, te dicen, oye, no, ¿por qué estás metido ahí? Que eso es falso, que te van a sacar la plata, que no sé cuánto, que aquí cae. Y te vas al mundo de nuevo. El que cae entre espinos es cuando los problemas que no tenías de repente aparecen, un montón de problemas. No, cuando yo no era cristiano no tenía tanto problema, ahora soy cristiano y un montón de, no puedo, no aguanto. Te retiras. El que cayó en pedregales es aquel que no crece, está en la iglesia, pero no tiene raíz, siempre es un mediocre espiritual, nunca permanece fiel, nunca es estable. Un día viene, otro día no viene, le importa poco. Hasta que un día se pierde. Pero hay terrenos, hay corazones que oyen la palabra de Dios, la atesoran y dan fruto. Algunos no dan mucho fruto, pero dan fruto al 30%. Otros dan al 60%, es decir, son más entregados. Y otros dan al 100%. No les importa nada más que su Señor.
Entonces, lo que quiero decir es que siempre va a haber fruto. Siempre va a haber gente que la palabra la va a atesorar. Y esos ministerios tienen semilla. Y la semilla florece. La gente se va convirtiendo. No hay cosa más linda, hermano, que poder invitar a alguien con la garantía de que va a recibir una buena semilla, una buena palabra. Cuando yo he viajado, en este caso a Lima, y me he tenido que quedar un tiempecito allá, yo he buscado iglesias para congregar y veo una gran necesidad de la palabra, una gran necesidad. Mi corazón se estruja, quisiera estar en ese púlpito porque hay una gran necesidad, hay hambre y sed de la palabra y lo que se da no es nada. Yo estuve en Estados Unidos y yo escuchaba cosas descabelladas. Me acuerdo que estuve en una reunión, nadie allí sabía que yo era pastor, pensaban que yo era nuevo. Y me pusieron en un aula, en una escuela dominical de adultos, porque pensaban que yo era nuevo, yo no me identifiqué como pastor. Por favor, usted pase al aula tal, pasé al aula tal. Habían 2 hermanas que estaban dando la escuela dominical, pero estaban enseñando mal. Y yo ya no podía contenerme. Hasta que le digo, hermana, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, me dice. ¿Podría repetirme ese texto que acaba de leer? Porque ella había dado una interpretación, pero errada. Le digo, ¿podría repetirme ese texto? ¿Cuál? Me dice, ese que está aquí. Ah, sí, sí. Y entonces lo leyó. Y le digo, discúlpeme, con todo respeto, ¿puedo dar una opinión? Claro, me dice, a ver, dé su opinión. Y yo le digo, ¿no será que lo que el apóstol Pablo está diciendo acá está corroborado por lo que dice el apóstol Pedro acá? Y le comienzo a indicar. Cuando yo le comienzo a indicar, los ojos de las 2 se abrieron y se quedaron mirando. Entonces me miraron y me dijeron, sí, también se puede entender así. Y eso fue todo. Pero se dieron cuenta que habían enseñado mal. Por eso abrieron los ojos. Hay mucha necesidad de orden de la palabra de Dios. Mucha necesidad de Dios. Cuando yo hablo así, parece como que yo estuviera hablando orgullosamente, con soberbia, de creerme que yo soy mejor que nadie. No estoy en ese sentido, sino en el sentido de la necesidad que hay de la palabra de Dios, que yo mismo cuando voy a veces a otras iglesias veo esa necesidad y esa falta de conocimiento. Cuando yo entro a las redes sociales y escucho a fulano, a mengano, aún a predicadores renombrados, veo vacíos en cosas que ellos declaran. Porque por algo son años de estudio. Entonces, ustedes son creyentes. Ustedes no están aquí solamente para escuchar e irse, sino para ser hacedores de la palabra, para entender la palabra,
para poder estar claros en la posición cristiana cuando alguien les demande razón de su fe, para que ustedes puedan rebatir, para que ustedes puedan refutar doctrinas falsas. Por eso es que yo me esfuerzo por tratar de enseñar, para que usted sea alimentado y usted sea fuerte en el conocimiento de la palabra de Dios. Como dice Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, ni pretendo decir que lo sé todo, pero dentro de mi capacidad como pastor y dentro de mis conocimientos que por la gracia de Dios he obtenido a través de los años, trato de transmitir verdades fundamentales para que ustedes puedan ser fortalecidos en la fe y el enemigo no los engañe con palabras falsas o con cosas que parecen de Dios. No. Miren que Pablo predicaba y un hombre que estaba metido en la idolatría los exaltaba. Una mujer que estaba metida en la idolatría vendiendo los ídolos de ese hombre exaltaba y decía: estos son siervos del Dios viviente. Y en una de esas Pablo voltea y la reprende a esa mujer. Y la mujer cae al piso dando convulsiones y el demonio sale de ella. Pero ella no estaba hablando en contra. Ella estaba exaltando a Pablo y al otro discípulo diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo. Pero Pablo la reprende y es liberada. Y cuando ella es liberada, dejó de venderlos la idolatría esa. Y el otro hombre que estaba a cargo de esa mafia se molestó y buscó testigos falsos y levantó contra el apóstol Pablo y el otro una serie de difamaciones. Y toda la ciudad se agolpó y se armó un lío, casi matan a Pablo. Eso lo puede encontrar usted en el libro de los Hechos, cuando la gente gritó por 2 horas: grande es Diana de los Efesios, pensando que estaban hablando mal de Diana. El hecho es de que el Espíritu de Dios es el que dirige, es el que guía los ministerios, es el que guía la iglesia. Es el que quiere no solamente una iglesia santa, sino una iglesia de fundamento, una iglesia de predicación, una iglesia que hable a todos los que están alrededor acerca de las cosas que Dios ha hecho con ellos, que predique la palabra, que hablen. Si las redes sociales son una bendición, ¿por qué no hablas? Da tu testimonio. Declara a la gente y diles: yo soy un hombre fulano de tal, trabajo en tal cosa, pero yo fui esto, esto y esto, y ahora el Señor me ha libertado y ahora yo sirvo a Dios. Tú puedes dar tu testimonio, grabarlo y mandarlo en un TikTok, mandarlo en un Facebook, en un Instagram, en donde quiera. Hay gente que te va a escuchar, gente que tú no sabes. Dile lo que Dios ha hecho contigo. No te pongas a predicar temas que no conoces, que no sabes, porque te vas a enredar y lo que vas a recibir más bien te van a tratar como cualquier cosa si no sabes. No te metas en cosas que no sabes, simplemente habla lo que sabes. Declara lo que sabe, habla la palabra. Para eso son las enseñanzas en la iglesia.
Para eso es la palabra de Dios, para que tú entiendas y sepas cómo decir las cosas. Y Dios va a usar tu vida. Pero habla. Yo veo millones de personas salen bailando, salen desnudos, salen hablando herejías y tienen miles de seguidores. Tú no puedes salir dando un testimonio. No puedes poner un testimonio. No puedes hablar de un versículo de manera sencilla. Quiero decirles que el texto dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto, señores y señoras, es una verdad fundamental. Cristo es el único Salvador. Él me salvó a mí cuando yo estaba perdido. No hay otro nombre, dice la Biblia, en que podamos ser salvos. Así, de sencillo. Y ese Cristo que me cambió y me salvó quiere cambiarte a ti, porque de tal manera amó Dios el Padre que envió a su único Hijo. Y quiero dejarte esto como un regalo para ti. Punto, y se acabó. ¿Cuántos jóvenes acá saben manejar las redes sociales? Le puedes poner un fondo musical, le puedes poner un fondo visible. Tanto que domina los celulares. Pero para Dios no sacan nada. Absolutamente nada. Yo a veces estoy en el carro y pongo y hablo mientras estoy manejando. Lo puedo hacer en el Facebook, en el TikTok quise hacerlo y me sacaron porque me dijeron que no podía en el carro. Pero siempre hay algo que decir. Somos cristianos. La palabra de Dios está en ti. Si tú tienes algo que decir, ¿cómo no vas a tener algo que decir? Exprésalo. Predica a tiempo, fuera de tiempo. Y hazlo presentable, no salgas todo descuajeringado, como si fueras un delincuente. Sal como cristiano, como cristiana. Y declara lo que Dios ha hecho contigo. Si no sabes, dile a tu hijo, a tu hija: oye, quiero salir, ponme ahí. Necesito Mire, ¿sabe cuánto dura un comercial de cerveza o de cualquier cosa? 30 segundos. Y usted ve un montón de cosas que sacan. Sacan gente abrazándose, hablando, bailando, haciendo un montón de cosas. Sale la figura de la cerveza, sale el nombre, sale esto, sale 30 segundos. Y sale un montón de cosas. Usted tiene 3 minutos para decir un montón de cosas. Dígale a su hijo: no sé, quiero salir, quiero hablar. Ponme, grábame. Y habla con naturalidad. Yo te veo a ti discutiendo con los hermanos, te veo discutiendo en el mercado, te veo que hablas con la vecina, te pasas ahí, habla y habla, habla y habla, como loro, como lora. Y las cosas del Señor no puedes decir ni pío. No lo puedo entender. Tanto hablas y en las cosas del Señor no hablas nada. Es que no sé qué decir. Si no sabes qué decir, es porque todavía no estás convertido. Porque el convertido tiene un montón de cosas que decir. Identifícate. Habla a tus amigos. Mándales un audio, un video. Dile: oye, chato, a ti te quiero hablar. Yo te conozco, tú sabes cómo hemos sido. El Señor cambió mi vida. Y esto no es religión,
Yo no tengo que hablar de religión, te vengo a hablar de un Cristo que salva, que cambia. Así de sencillo. Te invito a la iglesia, ven, estamos acá en Grau 620, Chiclayo. Ven. Así, cortito. Tú no sabes el efecto que eso puede tener. Tú no tienes la más mínima idea, porque la obra la hace el Espíritu de Dios, no nosotros. Cuando tú declaras algo de Dios, conforme a la voluntad de Dios, eso cruza los aires, el Espíritu de Dios lo toma. Y un día cuando alguien de tus amigos, de tus amigas esté pasando por una situación, se va a topar con eso, se va a acordar de eso. El Espíritu Santo le va a hacer recordar. Dice, ¿verdad que mi amigo, mi amiga me invitó una vez a su iglesia? Voy a ir, voy a llamarle, quiero saber dónde está. Y así se convierte la gente. Los apóstoles pusieron el fundamento. Nosotros sobreedificamos encima. Nosotros, bajo esa base de salvación del Evangelio, predicamos y enseñamos. Y así se va pasando el tiempo. Y van pasando las generaciones. Pero la semilla de la palabra se sigue y se sigue dando en cada generación. Dios tiene su gente. Dios tiene sus corazones que predican la palabra de Dios. Predica, como dice el coro, hermano, predica, hermano, predica. Porque es la locura de la predicación la que cambia a la gente. No cambia al mundo, cambia a la gente. Y tú cambiaste por la palabra. Yo cambié por la palabra. Y tu familia va a cambiar por la palabra que tú le des. Tus amigos, tus vecinos, la gente que no conoce va a cambiar por la palabra que tú le des. Y esa palabra tú la recibes acá. Tú tienes un pastor que te predica la palabra para que aprendas como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que la transmitas. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por todos ustedes. Pónganse de pie todos. Voy a pedir a Dios por ustedes. Ustedes son creyentes. Ustedes aceptaron a Cristo en su corazón. Ustedes asumieron la responsabilidad de ser cristianos. Y han batallado por la fe que tienen. Te falta predicarla. Predica. Háblale a los demás lo que el Señor hace contigo. Cierra tus ojos. Si el pecado ha tomado ocasión en tu vida, pídele perdón al Señor. Si a lo mejor no le has puesto interés en el estudio de la palabra de Dios, empieza a ponerle interés. No seas un oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Yo voy a orar por ti. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tú estableciste tu iglesia. Tú escogiste los 12 discípulos que se convirtieron en los apóstoles e incluiste a Pablo. Tú llevaste y guiaste a estos hombres a establecer la doctrina cristiana, a establecer las pautas, los fundamentos
que como iglesia se necesita para estar firmes. Y a través del tiempo, tú has manifestado ese fundamento de generación en generación hasta los días de hoy. Ya San Pablo no existe, ni San Pedro, ni ninguno de los que tú escogiste, ninguno de ellos vive. Ninguna de esa generación en la cual tú estuviste, Señor, ninguno vive. Estamos nosotros. Nosotros hemos creído en ti. Nosotros te hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Y ahora nosotros asumimos la responsabilidad de predicar tu palabra, de transmitir tu palabra. Tú nos has abierto las puertas para que el evangelio llegue al mundo entero a través de las redes sociales. Todos ahora tienen acceso a un celular. Todos pueden hablar. Todos pueden llegar al mundo entero, dando su testimonio, trayendo un cántico espiritual, predicando algo. Aquí están tus hijos. Llénalos de tu Espíritu Santo. Llénalos de sabiduría. Llénalos del conocimiento de tu palabra. Que esta palabra ellos puedan aprenderla y puedan transmitirla, comenzando por su familia, que tal vez representa Jerusalén, Judea, sus amigos, Samaria, la gente que no conocen, y hasta lo último de la tierra a través de las redes sociales. Señor, llena el corazón de cada uno, inquiétalos a predicar tu palabra, porque el tiempo es corto y nosotros no duramos para siempre. Pon en ellos la carga de predicar tu palabra, Señor. Dales la sabiduría, haz que se agrupen, haz que busquen la forma de ser de bendición para otros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pon tu mano sobre ellos. Llénalos de ti, llénalos de tu espíritu. Usa sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. ¡Aleluya! Señor es bueno y maravilloso, hermano.